Venga, vamos allá. Bien, buenas tardes a todas, a todos. Lo primero, que no salten las alarmas. No he almorzado, como decimos en Canarias, pero no pasa nada. Las personas tenemos la capacidad de aguantar sin comer, a lo mejor 2 comidas, 3 comidas, un día, 2 días, tres más, ¿no? Durante el día les prometo que comeré y desayuné esta mañana, o sea, con lo cual no va a haber ningún tipo de problema. Muchísimas gracias por los cuidados, por la preocupación. Pero nuestro equipo anda muy liado, muy agobiado. Ya saben, vamos a remolque habitualmente. Tenemos una buena noticia que compartir, y es que hemos acabado después de mucho tiempo el Plan Canario de Inmigración y Convivencia Intercultural. Todavía no me lo creo, con lo cual tengo la mente en el plan, ¿no? Alexis, que me acompaña, y después que me haga una foto vendrá para acá conmigo, ¿no? Con lo cual eso parece que va a despejarnos un poco nuestra vida, porque los dos últimos años y medio hemos estado como muy centrados en ese tema, ¿no? Y eso también ha hecho que en los últimos meses pues nos hayamos centrado en el proyecto como toca, ¿no? Bueno, me toca a mí intentar ser respetuoso con el tiempo. Vamos a ver si lo consigo. Nosotros vamos a intentar compartir eh, los resultados de una actividad todavía muy preliminar. Estamos todavía muy llegando al barrio, aterrizando en el barrio, generando las relaciones en el barrio, los primeros espacios de encuentro, de trabajo, de relación y demás, ¿no? Pero tenemos cosas que compartir, obviamente, ¿no? Porque es un barrio en el que habíamos trabajado previamente, pero en el que ahora estamos de otra manera. Antes estábamos más en la clave de la intervención, ahora estamos más en la clave de la generación de conocimiento, ¿no? Entonces, mi intervención, que es obviamente colectiva, va a tener como dos partes. Una parte más larga en la que les voy a compartir ese proceso de trabajo que estamos siguiendo, ¿no? Y sus principales descubrimientos a raíz de las acciones que estamos desarrollando. Y luego el cómo lo estamos haciendo. Que pensamos desde el principio, ¿no? Que la manera de afrontar la investigación en San Matías pues puede ser de interés para el conjunto de los compañeros y compañeras que están en el proyecto, ¿no? Desde el principio nos ha interesado mucho, ¿no? Trabajar en intentar desvelar las claves de construcción de una comunidad y también las claves de la construcción de comunidad, que aunque parezca que es lo mismo, no es exactamente lo mismo, ¿no? Y en San Matías pensamos que lo podemos lograr por las diferentes cuestiones que les voy a ir compartiendo, ¿no? Sí me gustaría decirles que este trabajo cada vez es más colectivo, es más plural. Lo decíamos en las primeras reuniones del equipo. Nosotros queríamos hacer algo diferente por nuestra parte, y eso ha significado, por ejemplo, que hace unas semanitas celebrásemos el primer aniversario del grupo de trabajo abierto de Ciencia Ciudadana de San Matías. Así que hay un grupo de personas, que no somos solamente Alexis y yo o Verónica, que está ahora unos meses de baja, los que estamos actuando en esa realidad, sino que se ha logrado que haya un conjunto más amplio de personas que nos acompañen, ¿no? En ese proceso de indagación, de investigación. Luego vamos a ver cómo lo estamos haciendo, ¿no? Eh, a ver si yo logro pasar con la rueda. Muy bien. Uy, fantástico. San Matías. mm, ¿Dónde está y de qué estamos hablando? Bueno, San Matías es un barrio de la conurbación capitalina de la isla de Tenerife. Es el barrio que ven a la izquierda en la parte inferior. ¿Sí? Es la parte meridional de la conurbación, es decir, la confluencia de dos grandes ciudades, Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de la Laguna. Es uno de los barrios que en los años 70, 80, 90 ayuda a consolidar esa conurbación, y es un barrio, dentro de los que tenemos en el proyecto, es un barrio relativamente pequeño. Estamos hablando de alrededor de 7.000 habitantes,
Es uno de los 13 barrios que Carlos Jiménez decía que tenía la constelación de barrios de Taco. O sea que está inmerso en un conjunto bastante más complejo, en el que también hemos trabajado recientemente, ¿no? Y sobre todo hay que tener en cuenta que es un barrio fronterizo. Es algo así como la tierra de nadie. Es un barrio que está a caballo entre Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de la Laguna. Con lo cual está en un espacio que, si bien el barrio cada vez hay que considerarlo menos marginal, el espacio en el que está sí es verdad que ha sido considerado marginal durante muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? Es un barrio que institucionalmente desde hace mucho tiempo se ha catalogado como vulnerable. De hecho aparece en todos los atlas, en todos los registros, ¿no? A partir de una serie de indicadores que tienen que ver con el nivel cultural de sus habitantes, tienen que ver con las características de la vivienda, la precariedad de la vivienda, tiene que ver también con los indicadores de desempleo y con algunas cuestiones más, ¿no? Entonces San Matías va a aparecer siempre en todo ese tipo de registros oficiales, ¿no? Que nos presentan los barrios, nos califican los barrios en función de una serie de variables, ¿no? Otra cosa es la imagen y la consideración que se tiene de San Matías en San Matías, que no es la misma que tienen las instituciones públicas de San Matías y, como veremos hacia el final, no tiene mucho que ver con la imagen estereotipada que ha ido construyendo la propia sociedad tinerfeña de San Matías. ¿Mm? Entre otras cosas, porque una parte importante de la población de Tenerife nunca ha ido a San Matías y tal vez nunca va a San Matías. Abro paréntesis, cuando yo le digo a mis alumnos y alumnas que vamos a San Matías, horror en clase, alarma, profesor, ¿a dónde nos va a llevar? Vamos a San Matías. Llevo muchos años trabajando, yo crecí en un barrio de al lado y estoy aquí con ustedes, ¿no? Bueno, vale, usted nos cuida, yo les cuido. Hay una imagen, insisto, que ya obviamente entendemos muchas personas que no se corresponde con la realidad, ¿no? A título anecdótico, aunque son cosas que vamos descubriendo con el paso del tiempo, bueno, ¿por qué San Matías, no? Una cosa que no se sabe habitualmente. ¿Por qué se llama San Matías? Supuestamente porque Matías fue uno de los últimos cabreros, últimos pastores, dirían aquí, ¿no? Que vivió y desarrolló su actividad en ese entorno socioterritorial, geográfico, ¿no? Matías el Cabrero. eh, Hubo un sacerdote durante mucho tiempo en San Matías que fue poniéndole las calles del barrio a distintos santos en función de la primera persona que ocupaba una calle. Si la calle la ocupaba Vicente, pues era San Vicente esa calle. Si la calle la ocupaba Xavier, San Xavier esa calle. Pues Matías, que, insisto, una persona relevante en ese primer momento, pues dio el nombre a este barrio, además santificado, ¿no? Aparte de esa anécdota, sí es importante esta imagen porque nos hace ver qué es lo que había antes del barrio. Había básicamente una actividad agropecuaria o terrenos baldíos. San Matías es un barrio nuevo, es un barrio joven, es un barrio que tiene muy poco tiempo de desarrollo, ¿no? Es un barrio que además en Canarias podría considerarse, y seguramente en otras partes del mundo, es el paradigma de un barrio autoconstruido. Y en esto hay muchísima literatura científica. Nosotros incluso en Canarias, en la Universidad de Laguna, pues tenemos muchísima consideración a una compañera, Luz Marina García Herrera, tristemente fallecida, que ha trabajado durante prácticamente toda su vida en los temas que tienen que ver con la urbanización de carácter marginal. Obviamente traeremos estas referencias a nuestro trabajo. Bueno, pues San Matías es uno de esos barrios emblemáticos o paradigmáticos en ese contexto, ¿no? Es un barrio que tiene, bueno, está rodeado, ahora mismo sigue rodeado por zonas industriales, que tiene en su parte meridional el mayor acuartelamiento militar de la isla de Tenerife, que está envuelto entre vías rápidas de comunicación. Bueno, es un barrio que quizás no esté en el mejor lugar eh, de la isla y también ha tenido que luchar contra algunos imponderables que le plantea esa situación, ¿no? Y está junto a la montaña de Taco, que es un relieve emblemático, uno de los elementos simbólicos de San Matías y de Taco, que veremos después que se ha convertido en uno de los principales conflictos con los que ha tenido que lidiar
esta población porque de un volcán, ¿no? De tener un volcán muy parecido al que ha emergido ahora en la isla de La Palma recientemente, pues ahora están conviviendo con los restos de un edificio volcánico y con todas las afecciones que eso acarrea, ¿no? Bueno, aquí tenemos una imagen aérea del barrio que nos da una mejor ubicación, una mejor localización del mismo, ¿no? Podríamos decir también que San Matías es un barrio inacabado, inconcluso. Todavía está en un proceso de cierre desde el punto de vista material, desde el punto de vista infraestructural, desde el punto de vista de sus equipamientos sociales. No se ha terminado un proceso que se abrió décadas atrás. Y antes que se hablaba de la administración, un barrio al que la administración llega tarde, ¿no? Por diferentes razones. Entre otras cosas porque es un barrio que se construye de forma ilegal. La mayor parte de las primeras edificaciones, obviamente, no están legalizadas, se construyen fuera de toda planificación y cuando empiezan a llegar los primeros equipamientos, cuando empieza a llegar la administración pública, ¿no? Con respuestas a los principales problemas del barrio, ya el barrio está prácticamente concebido, ¿no? Bueno, y hay muchas cuestiones que han quedado pendientes, que siguen pendientes, con lo cual quizás el mayor conflicto, digamos, el mayor desencuentro en estos momentos se encuentra entre el barrio y las instituciones públicas. El barrio y aquellos que tienen que dar soluciones a ciertas cuestiones que han quedado ahí aparcadas, ¿no? Por ejemplo, la conectividad del barrio con su entorno. Mm, Esa es la imagen que Vicente Zapata habría visto al llegar a Tenerife, ¿no? Yo creo que lo conté alguna vez, yo nací en la isla de La Palma, mis padres me secuestraron, sí, me secuestraron cuando tenía 13 meses, no me preguntaron, y me llevaron de La Palma a Tenerife. Me llevaron de La Palma, de un ámbito rural, a Tenerife y llegué a Tenerife en el año 1966, con 13 meses. Si yo hubiese sido consciente de la realidad que me envolvía, la imagen de San Matías que hubiese visto es esa. Es decir, no hubiese visto nada, porque no había prácticamente nada, sino unas pocas casas construidas fundamentalmente alineadas con las principales vías de comunicación, con la parte mejor comunicada. Hubiese visto también la emergencia de un espacio industrial, hubiese visto seguramente en su apogeo todo el fenómeno de la autoconstrucción residencial, pero desde el punto de vista del barrio, hubiese tenido que estar saltando muros de piedra, pasando de unas huertas, de unos bancales a otros, ¿no? Seguramente me hubiese encontrado con Matías el Cabrero. Sería una de las personas a las que hubiese podido saludar, ¿no? Hubiese llegado en la época de la mayor intensidad de la afluencia poblacional a San Matías. Seguramente me hubiese encontrado a muchos vecinos y vecinas con camiones, camionetas acarreando bolsas de cemento, bloques, vigas de hierro, maderas para el barrio. Y me hubiese encontrado, obviamente, algunas iniciativas puntuales de autoconstrucción. Me hubiesen invitado, como me invitaron en el barrio en el que yo vivía, a colaborar en esa construcción residencial, ¿no? En esta investigación, en la parte nuestra, hemos tenido la fortuna, a veces tenemos algo positivo, ¿no? De que, después hablaré, la Asociación Vecinal de San Matías, que se constituye en los años 70, tuvo el interés en el año 1977 de realizar una encuesta en el barrio. Es algo realmente inexplicable, ¿no? Porque en ese momento las personas no estaban, su interés no era, digamos, en conocer la realidad profunda, ¿no? Y generar algún tipo de conocimiento más o menos riguroso del territorio. Aunque luego veremos que en parte sí, ¿no? Porque es el momento en el que empiezan a generar ciertas demandas e intuimos, ¿no? Todavía no hemos localizado a la persona, no hemos hecho una entrevista a la persona que lideró esta investigación, este trabajo, pero intuimos que una parte importante de esta información sí se quería que fuera un elemento de valor a la hora de gestionar ciertas cuestiones en el barrio, ¿no? Eso hace que tengamos algunas informaciones clave que nos están ayudando a comprender esa génesis del barrio, ¿no? Una de las cosas más importantes es que solo en 15 años llegan al barrio más de 5.000 personas, más de 5.000 personas.
con esta dinámica de autoconstrucción que les estoy compartiendo, ¿no? Y llegan personas, obviamente, muy jóvenes. Luego veremos de dónde llegan, ¿no? Em, en esas frases de una de las personas que hemos entrevistado ya, de Manolo el Viudo, albañil de San Matías, los albañiles no acreditados, porque una parte importante de la población de San Matías es albañil. Digo es albañil en masculino. Otra cosa son las personas que ayudan a los albañiles, que son las mujeres, como luego veremos, ¿no? Bueno, nos explica Manolo el Viudo, ¿no? Cómo se desarrolla el barrio. Se construye un barrio fantasma. El barrio se ve, pero no están los papeles. Con lo cual, a la hora de pedir ciertos beneficios para el barrio, a la hora de demandar ciertas cuestiones que tienen que ver con el barrio, pues no, es que ahí no vive nadie. Los papeles dicen que ahí no vive nadie, ¿no? Por ejemplo, el colegio tarda en construirse porque no se puede hacer un colegio donde nadie está viviendo formalmente. ¿Mm? Entonces, bueno, Manolo nos dice qué es lo que pasaba en ese momento y cómo la propia administración, sabiendo lo que pasaba, hacía la vista gorda en relación con todo ese proceso, ¿no? Y también nos cuenta una segunda clave que tiene que ver con todo lo que orienta en parte nuestra investigación, ¿no? Para analizar, ¿no? el estado actual de sociabilidad de San Matías, ¿no? Y la generación de relaciones, ¿no? Y hablar de convivencia en San Matías, tenemos que irnos a la génesis del barrio. Y tenemos que comprender la lógica de funcionamiento del barrio cuando se empieza a construir. Es un barrio que se construye colectivamente. Cada persona, cada familia construye su vivienda, pero todo el mundo está implicado en la construcción del barrio. Con lo cual, la generación también de las relaciones e incluso la profundización en muchas de esas relaciones sociales se produce en esa etapa. Como quiera que estamos ante un barrio joven, muy joven, muchas de las personas que participaron en la génesis del barrio siguen en el barrio, siguen viviendo en el barrio. Son ya mayores o adultas mayores, ¿no? Pero viven allí. Con lo cual, que es una idea que me gustaría compartir con ustedes después, se están produciendo transferencias muy interesantes entre las personas que tuvieron una vivencia, una experiencia de hace décadas, ¿no? De un desarrollo comunitario en una situación de máxima precariedad y máxima dificultad hacia personas adultas, hacia personas jóvenes, e incluso hacia las personas más jóvenes del barrio, hacia los niños, a las niñas. Así que hay una cadena de transferencia, de conocimiento, de experiencia, de vivencias muy interesantes que implica a tres, cuatro generaciones, las cuales están presentes en el mismo territorio. Eso es un elemento, insisto, que para nosotros es muy relevante, ¿no? Bueno, esa foto para nosotros es emblemática. Luego verán al final la foto actual, ¿no? Es una foto de San Matías en pleno apogeo de autoconstrucción con las casas a medio hacer. Ahora tengo algunas más, ¿no? El tipo de vehículos, se está instalando una cabina telefónica, o sea, llegan los primeros servicios y por ahí hay algunas de las cabras de Matías el Cabrero pululando por el barrio, ¿no? ¿De dónde viene la población de San Matías? Bueno, estamos a un caso paradigmático de éxodo rural. Viene fundamentalmente del interior de Tenerife, tanto del norte como del sur, pero también de los lugares más próximos, ¿no? Hay una parte de la población que viene de ese entorno, que ve como el lugar en el que reside o el lugar en el que le gustaría residir está siendo ocupado por fábricas, está siendo ocupado por instalaciones que tienen que ver con la producción y tiene que buscarse, entre comillas, la vida y tiene que irse un poquito más hacia la periferia del propio espacio urbano. Entonces, hay una parte importante de la población que viene, insisto, del norte y del sur. Estos días últimos que hemos estado con algunas reuniones ha sido, incluso hasta bonito, ¿no? Hemos llevado una especie de documento de esta encuesta y hemos empezado siempre pasando lista. Hemos empezado siempre los trabajos en el barrio, pasando lista y preguntando a las personas, bueno, ¿cómo te llamas y de dónde venías? Bueno, el esquema se calca. Siempre hay un mayor número de personas que vienen del norte o del sur de Tenerife. Luego, el segundo grupo de personas viene de La Gomera, de la isla de La Gomera. De hecho, en Tenerife, en Canarias, ¿no? Todo el mundo que asocia San Matías con la isla de La Gomera. Ahí nos ha sorprendido un tema que no sabíamos, ¿no? Una parte importante de las personas gomeras que llegan a San Matías, primero recalan en el sur de Tenerife,
que desde el punto geográfico no es nada extraño, pero no teníamos esa percepción, ¿no? Con lo cual hay, digamos, en el traslado, la secuencia migratoria, ¿no? No hay una, en muchos casos, no hay una vinculación directa entre isla e isla, sí, entre isla y San Matías, sino entre islas, otra parte de Tenerife y luego San Matías, ¿no? Entonces, ese es un tema que es un descubrimiento de esta parte de la investigación. Hay una parte importante de los nuevos residentes que vienen, como decía antes, son expulsados, vienen de Santa Cruz o de La Laguna, son expulsados de esa ciudad que va creciendo y luego vienen de otras muchas islas, ¿no? El segundo colectivo en importancia viene de Fuerteventura, de La Palma, Lanzarote, así que es un barrio que se plantea como una especie de crisol de personas de todo el archipiélago canario, ¿no? Y que llegan, insisto, de una forma bastante intensa, ¿no? Después de esa primera gran llegada de personas procedentes de la isla o del resto del archipiélago, vamos a tener un fenómeno de retorno de migrantes americanos, esto hay que tenerlo en cuenta, para la parte más moderna, ¿no? Nuestra emigración a América, a Europa un poquito menos, ¿no? Fue una emigración que salió de todo el archipiélago, pero los retornados, como que no, digo, voy a poner en primera persona, mi padre fue uno de esos retornados, no querían volver a los lugares de partida, sino en muchos casos se quisieron quedar en las ciudades principales del archipiélago y obviamente en muchos casos tampoco podían acceder aunque trajesen recursos económicos, no podían acceder a las zonas centrales de la ciudad, no siempre. Entonces muchas personas vinieron también a vivir a estos barrios, ¿no? Por lo tanto, hay imágenes como esta que también son interesantes, ¿no? Eh, un antiguo bar donde tenemos una arepera de influencia venezolana cuyo nombre es La Gomera. Es decir, aquí ya se empiezan a combinar diferentes elementos que tienen que ver con esa mezcla, ¿no? De personas de diferentes lugares, pero cada vez más personas procedentes del exterior, ¿no? Y claro, nosotros cuando empezamos la investigación empezamos a plantear, bueno, es que obviamente San Matías es un lugar multicultural, hay una gran diversidad humana y cultural, sí, sí, pero una parte de esa diversidad tiene que ver con la propia población canaria que se desplaza. La diversidad que quizás estamos trabajando más en el marco del proyecto es una diversidad que tiene que ver con las llegadas más recientes, las que se producen en el siglo XX, ¿no? Y sí, se ve claramente en esa gráfica de la derecha, ¿no? Cómo la población de origen extranjero, bueno, va poco a poco ocupando también ciertos espacios en el barrio, ciertos espacios nuevos que se crean en el barrio o espacios que van siendo abandonados por aquellas personas que van progresando en su vida y que abandonan el barrio y se instalan en otros lugares del entorno del barrio o de otros lugares. Entonces, bueno, estamos asistiendo a un movimiento de llegada de personas, no con tanta intensidad como en el pasado, donde, bueno, sí se está produciendo un creciente proceso de diversificación, ¿no? Bueno, algunas imágenes del barrio de esa primera época, insisto, paradigmático lo que tiene que ver con la autoconstrucción residencial y con la conformación del urbanismo marginal en un contexto donde cada proyecto es individual o familiar, pero hay una conciencia de que mm, todas las personas que viven en el barrio de alguna forma tienen que apoyar, tienen que involucrarse, ¿no? En que a todas las personas todas las personas puedan tener las mismas oportunidades, ¿no? Que puedan tener una respuesta a ese interés por situarse en ese entorno, ¿no? Por poder no solamente tener un empleo, por poder sacar adelante a su familia, y eso hace que, bueno, en cuanto al tema de la autoconstrucción, haya una colaboración, una contribución solidaria muy, muy importante, ¿no? Ahí emerge, por ejemplo, el papel de la mujer, que es básicamente desconocido, ¿no? Cuando hablamos de la autoconstrucción se habla mucho del hombre. El hombre es el que hace la casa, el hombre es el que acarrea los materiales, el hombre es el que dibuja el croquis y más o menos planifica. Y lo que nos estamos encontrando es que, obviamente, el hombre tiene muchísima participación, es el protagonista, pero la mujer ayuda al cabeza de familia en todas las tareas materiales que tienen que ver con aplicar fuerza humana a que ese proyecto familiar sea posible. La mujer además sale a trabajar fuera del barrio
a ganar un dinero extraordinario que pueda ayudar en la construcción de la vivienda, que se construye de forma progresiva. Y luego lo que a mí particularmente me parece más importante, la mujer es la que administra los recursos que permiten la planificación de la construcción diferida durante años. Es decir, la mujer es la que gestiona el patrimonio familiar de manera que se pueda ir asumiendo una construcción que empieza por una parte baja, un salón donde se hace la vida durante mucho tiempo y que luego, en función de las necesidades de la familia, se va construyendo una segunda, una tercera planta hasta que la planificación llega y limita a 3 alturas la construcción en San Matías, ¿no? Entonces hay un papel bastante destacado. Y no solamente tiene que hacerse responsable de las tareas del hogar, sino que buena parte de la socialización que se produce al llegar los nuevos vecinos, las nuevas vecinas, tiene que ver también con el papel de la mujer que acoge a las nuevas mujeres que llegan. Se producen espacios muy interesantes, como el espacio para el café, el espacio para apoyar en el cuidado de los niños de la nueva familia que llega. Así que hay todo un papel muy interesante que es desempeñado por las mujeres del barrio de San Matías, ¿no? Bueno, en los años 70 ya hay una configuración del barrio muy importante y obviamente las personas toman conciencia de su realidad y de la precariedad que existe en San Matías, ¿no? Alta precariedad. Entre otras, que el barrio no existe formalmente. Y claro, necesitan algún tipo de organización para generar algún tipo de frente común que les permita ir consiguiendo una serie de hitos que les ayuden, entre otras cosas, a ir concluyendo, ¿no? Concluyendo el barrio que empezaron a construir, que les permita pues tener agua, luz, teléfono, una calle asfaltada o por lo menos en mejores condiciones, un saneamiento que pueda superar el tema de los pozos negros, que le permita instalar un colegio, que le permita tener un transporte, porque el transporte público no entra al barrio, ni las guaguas, los autobuses, perdón, ni los taxis entran al barrio, entonces hay que organizarse para poder asumir la tarea que conlleva la interlocución con las administraciones, ¿no? Eso genera el surgimiento de una serie de espacios de encuentro informales de la población, inicialmente, ¿no? Luego se generan unos espacios ya más percibidos como esos lugares en los que nos encontramos para alegar, para conservar sobre las dificultades que tiene el barrio, hasta que se constituye en los años 70 la primera asociación vecinal de San Matías, que se llama La Montaña, que es uno de los hitos principales que nosotros destacamos en la investigación, ¿no? La asociación vecinal, la parroquia también desempeña un papel fundamental en ese primer momento, y cuando se abre el colegio. Así que hay como 3 elementos básicos, ¿no? Tejido asociativo que se va constituyendo y se va formalizando, donde también la mujer desempeña un papel fundamental. ¿Mm? Y no solamente en lo que es la organización vecinal, sino en el tema del activismo y la reivindicación. Algunos de los episodios, ¿no?, de mayor virulencia que tienen que ver con la reivindicación, los vecinos, las vecinas del barrio, bueno, nos dicen que la mujer se pone al frente de esa movilización social en San Matías, ¿no? De hecho, hay algunas frases que a mí nos parecen realmente interesantes, ¿no? En uno de los encuentros que hicimos, nos contaban que a veces se fletaban guaguas para ir a un pleno municipal. Porque se entendía que no debería ir una sola persona, sino que tenía que ir un grupo grande de vecinos y vecinas para realmente hacer llegar las propuestas que la vecindad tenía que formular para que el ayuntamiento reaccionara, ¿no? Por eso Pepe León dice que cuando llegábamos al ayuntamiento, el ayuntamiento vibraba, ¿no? de la bronca que se producía a partir de la acción de la vecindad. Bueno, nosotros estamos intentando generar, ya he visto que se han planteado algunos casos anteriores, ¿no? Estamos intentando plantear con la vecindad un relato, ¿no?, de todo ese proceso, con sus correspondientes hitos, salud. Hay algunos elementos que tenemos ya más o menos bien localizados, ¿no? Obviamente todo eso tiene que ver con el proceso de generación de relaciones, ¿no?, y con la interacción vecinal en el barrio.
Pensé que tenía más tiempo, pero no me va a dar tiempo, pero estamos en esta línea de trabajo. Ha sido un proceso muy bonito porque lo hemos construido conjuntamente. Entonces, bueno, temas de recordar, de buscar en archivos, no está completo, pero creemos que puede ser una aportación interesante al barrio, ¿no? Porque aunque el barrio sea joven, hay cosas que ya no se recuerdan bien y la documentación en algunos casos se ha traspapelado, ¿no? Entonces, aquí hay hitos muy importantes, como decía antes, como la propia constitución de la asociación vecinal del barrio, la apertura del colegio público, las el APA, las AMPAs también han desempeñado un papel fundamental. Eh, el disponer tempranamente de un local social autoconstruido, que luego genera un conflicto con la parroquia, porque de alguna forma también la iglesia quiere quedarse con el local para ampliar la iglesia y demás, y cómo surge enseguida la idea de hacer un centro ciudadano, un centro sociocultural, luego centro ciudadano. Las primeras manifestaciones importantes que se hacen para parar la extracción de la montaña y la ubicación de una planta de asfalto. Aquí hay que ser un poco también crítico, ¿no? Los primeros que empezaron ahora a dar la montaña fueron los propios vecinos. Una parte importante de la montaña de Taco está en el barrio, está en las viviendas del barrio, está dentro de las viviendas del barrio, porque fue el material de construcción que se utilizó para la construcción, ¿no? Pero luego, obviamente, el material pues, está yendo a otros muchos lugares de la isla, ¿no? La llegada de la administración, el desarrollo de ciertos proyectos que dan respuesta a ciertas demandas y necesidades sociales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estamos en esta tarea. Esta es la imagen que vio Vicente Zapata en el año 1999, ya era un poco mayor, cuando tuvimos que enfrentar la elaboración del Plan Urban, que fue uno de los planes que contribuyó a una mayor transformación de la zona de la Cuesta Itaco, ¿no? En esa etapa todavía había graves carencias en el barrio. Fue un plan que incorporó una cierta participación. No había una cultura de la participación desde el punto de vista de la planificación estratégica. Entonces se intentó trabajar, aquí ya participó la Universidad de Laguna, se intentó hacer algo que fuera básicamente participado. Fue un tema muy interesante porque el plan Urban, que se desarrolló en muchos lugares de España, no solamente aportó en el caso de San Matías elementos infraestructurales, sino que también vino a plantear, atender a cuestiones graves que tenían que ver con la exclusión laboral y social, cuestiones que ya en ese momento tenían que ver con la inclusión de las personas migrantes que estaban llegando al barrio. Es decir, que el plan, en ese momento, el gran plan, ¿no? Que viene desde la administración después del plan de barrios, ¿no? Que resuelve las principales deficiencias infraestructurales, de alguna manera sí genera unos primeros aprendizajes en la población del barrio, ¿no? Pero, insisto, en un contexto todavía de bastante precariedad. Otra de las cosas que hemos hecho durante estos meses de trabajo ha sido reconocer y ser conscientes de la gran cantidad de espacios y de momentos de encuentro y de relación que se han ido generando en el barrio. Antes se decía, ¿no? La puerta de los colegios, pero es que, o del instituto, pero es que se han desarrollado infinidad de espacios y de momentos de encuentro, donde la población interactúa de diferentes maneras y en diferentes situaciones, ¿no? No siempre, obviamente, reivindicativas, no solamente que tengan que ver con la educación, con prácticamente todos los momentos que tienen que ver con la realidad del barrio, ¿no? Entonces hemos estado hablando de pues, las ventas, el papel de las ventas, de las tiendas, de los comercios de ultramarinos, como las llaman aquí, no sé muy bien, ¿no? Las ventas las llamamos allí. El tema de los mentideros o parlamentos o Moncloas y de esos lugares, ¿no? Que son improvisados en el barrio, que en San Matías hay muchísimos, ¿no? El trabajo en las fábricas, hasta que estuvieron, por parte de la propia población, los espacios de encuentro que suponía, digamos, la iniciativa de la parroquia y las diferentes acciones sociales, eventos sociales que se desarrollaban en el barrio, todo lo que supuso el tema de las fiestas. Y bueno, se han descubierto pues, cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, ya casi nadie se acordaba, los vecinos de San Matías tienen playa, está cerca. Es verdad que para llegar a la playa hay que vencer una pendiente
muy grande, ¿no? Pero ya se habían olvidado de que ir a la playa era todo un acontecimiento en el barrio. Y las personas se organizaban, bajaban a la playa y podían estar varios días en la playa. Y era un espacio de encuentro, de ocio, de recreación, fantástico, que, insisto, se ha ido olvidando, se ha ido desapareciendo de la memoria del barrio. A raíz de la investigación, pues lo hemos ido recuperando esos espacios, insisto, que ya estaban olvidados y que generaban encuentro, generaban relación, generaban convivencia. Entonces, no, insisto, no nos podemos explicar la situación actual del barrio sin tener en cuenta todos esos momentos de encuentro, ¿no? Bueno, el barrio va construyendo una identidad propia, un barrio nuevo que se construye a sí mismo, construye su propia identidad. Construye su propia identidad, obviamente, a partir de la generación, ¿no? De esos momentos que decía antes y de esos espacios, ¿no? En algunos casos, espacios que se resignifican, bueno, espacios que adquieren una nueva consideración a partir de la importancia que tiene toda esa organización comunitaria, ¿no? Hay algunos elementos clave en San Matías. Uno, por ejemplo, es el Belén. El Belén de San Matías lleva 40 años activo y es un conector. Hay muchos espacios en el barrio que los podemos denominar conectores, ¿no? Porque son espacios, son momentos, son iniciativas que generan múltiples adhesiones, generan múltiples complicidades. Todo el barrio se involucra y no son momentos efímeros, ¿no? Sino que pueden durar meses durante el año, ¿no? Bueno, pues el Belén el Belén al aire libre, uno de los mayores Belenes al aire libre de la isla de Tenerife. Prácticamente todos los años resulta premiado, no tiene mucha competencia y la implicación en el barrio es brutal, es muy poderosa, porque desde los centros educativos, las asociaciones de todo tipo, personas a título particular, todo el mundo se involucra con el Belén, ¿no? Incluso en el peor momento de la pandemia, el Belén se hizo de otra manera, pero se hizo, se desarrolló, ¿no? Y luego el Belén se financia, con lo cual no hay que pedirle dinero a nadie. Por lo tanto, no hay que rendirle pleitesía a nadie. Es una de las muchas actividades que no necesitan recursos, ¿no? Voy muy rápido. El papel de los centros educativos ha sido capital. Centros educativos, desde el punto de vista de los proyectos pedagógicos que ha desarrollado y también de las personas comprometidas que han formado parte de los claustros de profesores y profesoras, subrayo lo de profesoras, de estos dos centros, del instituto y del colegio público, desde muy temprano, desde que el colegio se instala y luego más tarde el instituto, realmente han sido un elemento clave en el desarrollo de las relaciones en el barrio, conjuntamente con las AMPAs, que también han desarrollado una labor realmente fundamental, ¿no? Nos hemos atrevido a hacer una especie de. Todavía no, obviamente la cartografía tiene que mejorar mucho, ¿no? Simplemente una prueba para comprender nosotras lo que estamos trabajando, ¿no? Hemos concebido una especie de eje relacional, ¿sí?, del barrio, en el que entendemos que se desarrolla el mayor conjunto de interacciones sociales. Curiosamente ahí está, entre comillas lo de curiosamente, están los espacios deportivos, el huerto urbano que es más reciente, los centros ciudadanos, los centros educativos, la plaza del barrio, el antiguo salón del barrio. Em, bueno, estamos intentando darle sentido a este tema y caracterizar todos esos elementos que fueran parte de ese eje relacional que de alguna forma parte del barrio, el barrio más antiguo a la izquierda, hacia el oeste, y el barrio más moderno hacia la parte oeste, ¿no? En el proyecto se nos está pidiendo mucho que indaguemos en qué sucedió en la COVID, ¿no? Nosotros estamos intentando hacer. eh, no me voy a extender mucho, pero sí es verdad que esa organización que viene de atrás ayudó mucho en esa etapa de confinamiento y sobre todo ya cuando se produce, ¿no? La posibilidad de que podamos utilizar otra vez el espacio público, se organizan actividades y que la lógica de trabajo se reactiva rápidamente, ¿no? Porque hay toda una cultura de trabajo colectivo, colaborativo, vecinal en el barrio con proyectos concretos, ¿no? Y además ahí sigue funcionando todo el tema del apoyo y la ayuda social por parte de colectivos generados en el barrio y también por parte de las personas a título particular. Nosotros estamos en el proyecto dándole vueltas a una idea de ecosistema de cuidados. Mm, Porque los cuidados están presentes desde el principio. Es algo que sale desde el inicio.
Antes les decía, desde que una familia antes llegaba al barrio, a veces llegaba sin vivienda, simplemente con el solar. Era acogida por otra familia en su casa. Pero a veces, se nos han dado este tipo de casos en los relatos, a veces los amañados, los albañiles, eran capaces de dedicar varias noches a levantar una casa a una familia, entre comillas, para que no durmiera en la calle o para que no dependiera de otra familia. Con lo cual los cuidados están presentes desde el principio, a todos los niveles, ¿no? Esta es una foto súper interesante porque es algo que también viví directamente en mi barrio. Ahí hay una familia que se encuentra en la calle. No sabemos, todavía no hemos desvelado, ¿no? La situación exacta, ¿no? Pero había muchas casas que se pedían para un familiar o se pedían para otra persona, o simplemente porque habían encontrado a alguien que podía pagar más por la casa. Y eso automáticamente significaba que una familia se quedaba en la calle, ¿no? Entonces, aquí hay una imagen de una familia en la calle y la reacción del barrio en el entorno de esta familia. Incluso eh, cortando el tráfico, pancarta, bueno, seguramente reivindicando que se le dé una solución inmediata a esta familia que está en la calle. Entonces, le estamos dando muchas vueltas a esa idea porque realmente el tema de los cuidados, insisto, está muy presente y es algo que se nos dice siempre, ¿no? Y que está presente ahora mismo también en el contexto de la llegada de cualquier familia al barrio. Familia de cualquier naturaleza, de cualquier procedencia que llegue al barrio, ¿no? Bueno, una reflexión final. Me gustaría leerla, ¿no? Porque de alguna forma sintetiza lo que les he dicho y ya pasamos muy rápidamente a la segunda parte, ¿no? San Matías es un barrio todavía joven que se ha construido a sí mismo, tanto en lo material como en lo relacional, a través de la conjugación de las intenciones y las aspiraciones de muchas personas, colectivos y entidades que han enfrentado sus principales necesidades y problemas de manera organizada, conscientes de que la unidad en la acción y en la decisión que la promueve es esencial para conseguir los mejores resultados. La experiencia compartida ha sido intensa y muchas de las personas que han protagonizado la breve historia del barrio siguen presentes, transmitiendo claves y referencias para continuar gestionando las distintas etapas de adversidad que se han sucedido más recientemente, las que hemos planteado en el proyecto. La imagen estereotipada de San Matías como localidad periférica, marginal, insegura y conflictiva, sin dejar de decir que ha habido momentos de conflictividad importante en el barrio, incluso antes comentaba alguna de las compañeras, ¿no? Una etapa, por ejemplo, de presencia de la droga en los barrios, años 80, años 90, también San Matías pasó por esa realidad, que mantiene parte de la sociedad tinerfeña, no se corresponde con la actual realidad de una comunidad con identidad propia, memoria y estrategias para continuar gestionando su creciente diversidad humana y cultural, sumándola además a los retos de un barrio aún incompleto o inacabado. En 3 minutos, ¿cómo estamos trabajando? Estamos trabajando a partir de una lógica de ciencia ciudadana, eh, que hace que se crease un grupo de trabajo abierto en el barrio, formado por las personas que ustedes conocen, ¿no? Más directamente, que somos nosotras, y un grupo de personas que entra y sale, va y viene, participa en mayor o menor grado en las actividades que desarrollamos, ¿no? Eh, Nos hemos planteado desde el principio intentar aprovechar la lógica del barrio, es decir, los espacios que habitualmente existen en el barrio y se desarrollan en el barrio para que la investigación los optimice, los aproveche, los utilice, pero desde un punto de vista positivo, siendo conscientes las personas que también son las promotoras o patrocinadoras de esos espacios, los que nos ayudan a incorporar la investigación en esos espacios, para que sea algo normalizado, para que sea algo asumido por parte de la comunidad, ¿no? Entonces, estamos teniendo bastantes momentos favorables, ¿no? Para poder conectar con ciertos segmentos de la población de San Matías y no solamente transmitirles, ¿no? la acción que estamos desarrollando, sino de alguna forma compartir con estas personas que el proyecto puede ser también una oportunidad para ellas, ¿no? En sus diferentes acciones.
Entonces, están sucediendo cosas como muy, muy bonitas, me gusta decir, muy hermosas, ¿no? Como por ejemplo que los paseos comunitarios, los itinerarios planificados, que decimos los geógrafos, ¿no? Hemos convertido en paseos comunitarios, pues los podemos planificar con la propia ciudadanía. O sea, los paseos, los itinerarios, los estamos planificando para luego desarrollarlos, ¿no? Entonces, aquí está un ejercicio de planificación comunitaria y aquí está, obviamente, el ejercicio luego de hacer los paseos, ¿no? Que al final nos los piden. ¿Cuándo hacemos el próximo paseo? Te recuerdo, Vicente, que hay varios paseos todavía por hacer. Sí, sí, ¿van a hacer el siguiente? Sí, sí, vamos a hacer el siguiente paseo, ¿no? Y en esos paseos, obviamente, pues en una lógica de ciencia ciudadana, pues todas las personas que participamos, una parte importante, vamos asumiendo las tareas, ¿no? La verdad que está siendo un trabajo muy, muy interesante, ¿no? En esos espacios de encuentro que están dentro de la investigación, pues también se produce, de alguna forma, se ahondan las relaciones, se reflexiona, se dialoga sobre temas de interés. Incluso estamos comprobando que los temas ya no son los temas quizás de conversación habitual, sino que se vuelve a profundizar en cuestiones que han quedado pendientes, ¿no? Que están pendientes y que hay un nuevo contexto que, mediado, mediado por los investigadores, quizás permite volver otra vez a retomar cuestiones que pueden ser sensibles para el barrio, ¿no? También estamos intentando que la difusión del proyecto, que Paco nos pide siempre, ¿no? Hay que hablar del proyecto. Que hablar del proyecto no sea hablar del proyecto, sea hablar del proceso y que sean las personas que forman parte de ese proceso de trabajo, sean las que hablen, ellas o nosotras, de lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y algunos de los resultados que se están obteniendo. Entonces, tenemos algunas experiencias muy interesantes ya de intervención en radio, en televisión, en algunos eventos que hemos desarrollado, digamos que el proyecto está presente, ¿no? Y bueno, ahí estamos también, el proyecto está intentando colaborar en acciones que se están desarrollando en el barrio, ¿no? Esta es alguna imagen interesante, por ejemplo, este año ya hemos conseguido que un grupo de alumnos, de mis alumnos y alumnas vaya al barrio, hemos trabajado en el primer cuatrimestre en un tema de básicamente hacer una identificación de los recursos sociocomunitarios que hay en el barrio, se ha hecho bastante bien, ha habido una devolución, o sea, creo que se ha hecho con cabeza, ¿no? Y creo que el que los chicos, las chicas estén en el barrio ha sido muy positivo. De hecho, también ha surgido la posibilidad de hacer un trabajo fin de grado sobre el espacio público de San Matías, que lo va a hacer Erika, que está aquí. Vamos a ver si la podemos sumar, convencer de que se incorpore al grupo de trabajo. Y luego, dentro de las cuestiones así más importantes que tienen que ver con esa lógica, ¿no? Del barrio que viene de atrás, en el barrio existe ahora una coordinadora de colectivos y recursos, ¿no? Que tiene que ver, por una parte, antes lo hablaba con Alexis, ¿no? Con nuestra acción en el proyecto EASY 2014-2020. La coordinadora prácticamente es uno de los resultados del aprendizaje que se obtiene del proyecto de intervención comunitaria intercultural, surge la coordinadora. Bueno, la coordinadora se constituye sin nosotros estar en el barrio, ¿no? Es una iniciativa que tiene el barrio. Ahora nos hemos sumado a la coordinadora. Para mí es paradigmático, así que ahora nos sumamos como un elemento más, como un actor más, a la coordinadora de colectivos, ¿no? Entre las últimas cosas que hemos hecho está esta participación en el campamento de Navidad que genera la comunidad Bahá'í. Antes hablaba de la parroquia, también hay otras comunidades que están asentadas en el barrio y que están aportando elementos muy interesantes a la convivencia social. Un campamento de Navidad con jóvenes muy interesante porque nos sirvió para corroborar ciertas cuestiones, como por ejemplo que ese estado de la sociabilidad en el barrio de San Matías pues está ahí a medio camino, ¿no? Entre una coexistencia, como se decía antes, y con elementos de convivencia, ¿no? Muy, muy interesantes, ¿no? Los chicos, los jóvenes corroboran eso también en su día a día. Y bueno, estamos reproduciendo espacios del pasado que son bienvenidos, ¿no? Por ejemplo, el otro día que Carlos no pudo ir porque estaba súper liado con otras cosas y yo tampoco pude agendarlo de otra manera, ¿no? Pues recreamos, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Una reunión, un café en el salón del barrio, con las personas que se reunían 40 años antes. Claro, recreamos la acción en el mismo espacio. No es exactamente, bueno, es el mismo espacio, pero ahora tiene otra función, ¿no? Y fue muy interesante, ¿no? Fue muy interesante lo que salió desde el punto de vista de ese momento, ¿no? De 40 años atrás y de los temas, de las demandas, las relaciones, ¿no? Bueno, fue muy bonito ya de entrada ver que había personas, hacía mucho tiempo que no se veían,
los cuidados que se dispensaban unas a otras, ¿no? Y luego el propio devenir del propio, las 2 horas que estuvimos tomando café y demás, ¿no? Aparecieron fotografías antiguas, no les voy a asignar los testimonios y bueno, digamos, perdón, el marco relacional que encontramos ahí, ¿no? Entonces, ese es un espacio de los que hemos recreado. Otro espacio que estamos utilizando es la escuelita, que para mí es uno de los espacios fundamentales del barrio, que tiene que ver con mujeres sobre todo mayores, pero no exclusivamente, ¿no? Mujeres, incluso mujeres migrantes de las últimas que han llegado al barrio, que están siendo acogidas en ese espacio. Esas mujeres trabajaron directamente en la construcción de sus viviendas, construían sus viviendas, iban a trabajar para ganar dinero para construir sus viviendas, administraban los fondos de la familia para hacer todo eso, cuidaban su casa y luego atendían a la vecina que llegaba y a lo mejor se quedaban con sus hijos e hijas porque tenía la vecina que salir fuera, ¿no? Que son las grandes protagonistas de nuestro punto de vista, aparte de todos los liderazgos, una buena parte de los liderazgos del barrio que tienen que ver con las mujeres, acabo ya. Y bueno, se están generando cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, es probable que del proyecto se genere la idea de que la biblioteca incorpore un centro de información y documentación sobre San Matías. Eso es un resultado concreto, tangible, inmediato que puede resultar. ¿Por qué? Porque estamos viendo que se está generando mucha documentación en las reuniones, en los encuentros que aparecen, pues mapas, pues fotos, testimonios. Hay cosas también duras, ¿no? Se murió no sé quién hace 3 días y las personas están dando cuenta de que una parte del barrio se está yendo. Y hay ahora mismo no digo que una ansiedad, pero sí un interés porque eso no ocurra, porque es parte del patrimonio humano y material del barrio. Y además son conscientes en el barrio que ese patrimonio es muy importante para mantener, ¿no?, la situación actual del barrio y para que los nuevos vecinos y vecinas, cuando lleguen, también conozcan, ¿no?, la realidad de San Matías, ¿no? Bueno, lo voy a dejar aquí. Esto lo compartiremos seguramente el sábado, ¿no? Un poco esa idea de convertir el proyecto en una oportunidad para San Matías y que las personas del barrio la consideren así, ¿no? Acabaría con esta cita de Paloma, que es una de las personas que más nos ha ayudado, antigua monja de la Asunción, antigua directora del colegio, ¿no?, que nos decía hace unos días, eh, San Matías es una historia colectiva de participación, lucha y trabajo, por la que sentimos una gran satisfacción, pero sobre todo en la que queremos permanecer. Por eso decía que el barrio es una realidad incompleta y los vecinos y vecinas de San Matías saben muy bien lo que tienen que hacer para seguir mejorando su situación y la de las personas que siguen llegando al barrio, ¿no? Pues creo que nada más. Siento me pasé un ratito. Gracias. ¿Qué debo hacer ahora? Y mejor, mejor. Así me confunden con Alexis. Sí, es muy bueno. A ver, Ya está, Eva. dice que nos cambiemos. A ver. Bueno, mientras las personas que están conectadas pueden escribir alguna pregunta, comentario por el chat, no sé si hay alguna aquí en la sala. Ahí. ¿Ahora? Sí.
Em, em, en- Enhorabuena por el trabajo, es súper interesante. Y a mí me interesa mucho la cuestión de las narrativas y cómo se va, ¿no? Cómo van ahondando a través de contar la historia del barrio en esas relaciones que tenían, ¿no? Y como comentabas que profundizaban pues a través de los paseos también en este aspecto, ¿no? Entonces, en esas historias que van contando y van compartiendo entre ellas, ¿hay una parte de relevo intergeneracional? Es decir, por ejemplo, invitan a hijas, nietas o vecinas más jóvenes para, ¿no? Para trasladar y transmitir esta historia que han vivido entre ellas, ¿o os lo habéis planteado hacer algo, una cuestión más intergeneracional y transmitir esta parte histórica de comunidad? Nuestra idea a priori es lo que estamos intentando hacer, es incorporar a todo el barrio actualmente, ¿no? Tanto a las personas mayores que fueron protagonistas en ese momento inicial, pero que siguen siendo protagonistas en la actualidad y siguen estando presentes, como a personas adultas, jóvenes e incluso a través del colegio ver cómo podemos llegar a los menudos, ¿no? Y eso implica, seguramente implicará en algún momento, intentar tener algunos espacios donde podamos tenerlos a todos. Vamos a ver cómo lo conseguimos, ¿no? Ya hay algunas mezclas, ¿no? Mayores y adultos ya está viendo en los diferentes espacios, ¿no? De hecho, el otro día, yo qué sé, hay casos curiosos, ¿no? Pepe León, que es una de las personas que citamos aquí, sabemos de él porque hicimos una publicación en Facebook, ¿no? Y la hija lo vio y nos escribió, mi padre tiene que participar en esa investigación, ¿no? Y a través de ella llegamos al padre. Pero en el café había personas adultas, ¿no? No solamente todas eran mayores. Estaba la hija y estaba el padre. Y además, para poder desarrollar ciertas actividades, nos están haciendo falta también los hijos y las hijas, porque las personas mayores tienen a veces dificultades, ¿no? Dificultades para estar en esos espacios, ¿no? También a veces para comprender lo que lo que preguntamos o incluso para recordarle al padre alguna cuestión, ¿no? A la madre. Y entonces son como unos apoyos, aparte de lo que pueden aportar, porque también son protagonistas, también nos están ayudando a situar, ¿no? A ese colectivo de personas mayores que por ahora es el mayor protagonista de lo que estamos haciendo, ¿vale? Tenemos todavía que ir a algunos más. Em, También hemos estado con jóvenes, adolescentes, los más menudos todavía no. Estamos pendientes de analizar el resultado de la audición social que hicimos durante la pandemia. Lo hicimos en el marco del proyecto Comunidad, es otra documentación que tenemos ahí. Y bueno, más o menos ese es un poco el planteamiento que tenemos, ¿no? Ujú. Aún con todo, Rocío, solo por dos cositas nada más. Ya Vicente lo comentaba antes, creemos que hay una transmisión generacional de estas relaciones de la entidad del barrio que creemos que es también importante señalar. Y quizás incluso sea en buena parte debido a también a esa construcción de relaciones, cómo se hace y con quién se hace. Porque estamos hablando de que la asociación de vecinos, la asociación de mayores, mujeres, se trabaja muy de la mano también con los centros educativos, con los coles, con las AMPAs. La implicación de las AMPAs en el territorio es brutal. Y estamos hablando que muchas de las actividades que se hacen de manera conjunta por el barrio, pues van de la mano abuelas y nietas. ¿Sabes? El Belén se hace con abuelas y nietas, abuelos y nietos. Entonces estamos hablando de que hay, aunque tenemos que identificarlos bien y ver cómo se perpetúa esa identidad, ¿no? Que sabemos que está construida, ¿no? Pero bueno, creemos que esa construcción de las relaciones y las entidades, los protagonistas, quienes las protagonizan, pues también contribuye a esto. Mira, yo os iba a leer porque han llegado varios mensajes y esta mañana la verdad que no hemos tenido tiempo de atenderlos. Entonces, os los leo si queréis. Sí, sí, para que toda la sala los escuche, pero ellos los están viendo en la pantalla, vosotros no, por eso. Em,
Decía, una persona preguntaba en concreto que desde cuándo estáis en este proceso, que no le ha quedado claro, y cómo se ha logrado que realmente la relación con la administración pública sea colaborativa. Hay otras dos, si queréis os las digo y así podéis contestar a todas. Hay otra también que pregunta, como has comentado lo de las estudiantes de la universidad, que cómo ha influido a nivel de la estructura curricular en la universidad, si ha habido que realizar algún cambio. Y hay otra persona que señala que en cuanto al ecosistema de cuidados que estáis analizando, que le gustaría saber si habéis observado si estos cuidados se desarrollan entre personas nativas y personas de origen migrante o si por el contrario se forma algún tipo de subgrupo o segregación de los cuidados. Esas son todas las preguntas que han llegado. Si os parece bien, las atendemos. Vale, empiezo yo y luego, Alexis, si quieres, sigues tú. Bueno, en plan broma, ya les dije antes que yo llegué con 13 meses a la zona, con lo cual pasé por allí. A ver, formalmente nosotros empezamos a intervenir en el barrio, en Taco, en el año 2014, con el proyecto de intervención comunitaria intercultural. Antes habíamos tenido una participación más puntual en el Plan Urban, en el diseño del Plan Urban en el año 1999 y 2000. Durante el desarrollo del Plan Urban, tristemente, no participamos mucho porque no nos pareció muy adecuado cómo se desarrolló el Plan Urban en el barrio, con un equipo que no tenía un enfoque comunitario del trabajo. Pero sí les acompañamos. O sea, no fuimos protagonistas, pero les acompañamos, ¿no? Realmente, de esta manera, con este objetivo, igual que el resto de compañeros y compañeras, si llevamos 2 años, llevamos 1 año y pico, nosotros con los retrasos pertinentes, pero no llevamos mucho tiempo, ¿no? Con este nuevo enfoque, ¿no? Es verdad que ya se nos conocía en el barrio por algunas personas, pero hemos tenido que construir otra realidad, ¿no? También para que las personas sean conscientes que ahora no estamos interviniendo, estamos haciendo otra cosa, ¿no? Otra cosa es que esa cosa sirva a la intervención en el barrio. Entonces, ha habido que situar ciertas cuestiones, ¿no? Si quiere, Alexis ahora comenta. En el tema del trabajo del alumnado, del que yo estoy bastante contento, lo hemos hecho a través de una experiencia reglada de aprendizaje y servicio, ¿vale? Que ha ido francamente bien, muy bien, desde mi punto de vista. Eran esos alumnos que me preguntaban, profesor, ¿nos va a llevar a San Matías? Sin metralletas y sin chaleco antibalas. Y que luego fueron a la coordinadora a presentar los resultados de su trabajo, hicieron un paseo comunitario y fueron a entrevistar a todos los recursos que hay en el barrio. Con lo cual salieron de San Matías diciendo algo así como, yo, pues aquí se vive casi mejor que en mi barrio. Tengo los mismos servicios que tengo en mi barrio. Vale. Entonces se ha hecho con una estrategia de aprendizaje y servicio que vamos a continuar. El compromiso es que durante varios cursos continuemos con este proceso, ¿no? No empezando de nuevo, sino sumando, ¿no? Sumando al proceso que ya iniciamos, ¿no? El caso de Erika es particular porque ella ha decidido hacer un trabajo a fin de grado, con lo cual nos viene súper bien porque vamos generando más conocimiento sobre el barrio, ¿no? De hecho, curiosamente el otro día, yo me enrollo mucho, lo siento, el otro día estaba en una reunión en el barrio y una vecina dijo, no nos olvidemos de Erika, que pidió hacer un paseo con nosotras. Es decir, el barrio ya tiene asumido el plan de investigación y sus compromisos, ¿no? Porque eso se dijo en una reunión, con lo cual esto marcha, ¿no? Y el tema de cuidados mm, mm, es brutal en el barrio. Hace unos días, en una reunión de la escuelita, en el que estaban 12 personas, 15 personas, ya no recuerdo muy bien, todas mujeres, menos Daniel, que es el bibliotecario, y yo, que soy el intruso. Había una señora de origen boliviano, que hace 10 años que llegó al barrio, y bueno, un momento emotivamente duro, ¿no? Lo gestionaron las señoras. Solo hablas y no te emocionas también, Vicente. Está bien. Bueno, sí, es un barrio que llama mucho la atención, ¿no? Llama mucho la atención por esto, ¿no? Y una de lo que creo que nos va a permitir
este trabajo de investigación es, bueno, no solo este ejercicio de identificar cuáles son esos espacios de convivencia, ¿no? Y tenerlos bien ubicados sino también ver después cómo son participados por las diferentes personas. Bueno, está muy claro por aquellas que construyeron el barrio, pero por aquellas que se incorporan, cómo tienen la misma intensidad en esto que hemos denominado ecosistema de cuidados, ¿no? Esto es una de las variables. Bueno, todo apunta a que sí, ¿vale? No, ya no estamos descubriendo ningún misterio, ¿no? Pero nos gustaría saber bien cómo se articulan, ¿no? Porque no es un espacio que, aunque estemos hablando de esta manera, sea ajeno a los vicios de cualquier otro, ¿no? Evidentemente que puede estar en un espacio que puede ser proclive a situaciones racistas, xenófobas, de exclusión, ¿sabes? Todos estos temas, ¿no? Entonces, bueno, pero no las vemos, ¿no? Una de las cuestiones cuando empezamos a trabajar en este barrio y cuando comenzamos con esta investigación, que poníamos de relieve es que muchas de estas cosas no las vemos, ¿no? Queremos saber por qué. Entonces, bueno, creemos que una de las líneas está aquí y ahora se trataría de contrastarlo. Sabemos que en la época de retorno, entre los 70 y los 80, hubo muchos inmigrantes retornados, que ya lo comentaba Vicente antes, pero bueno, en estos últimos años, sobre todo con las crisis de Venezuela, entre el 15 y el 17, el 18, hubo mucho movimiento a Canarias, mucho flujo migratorio a Canarias y mucho terminó en San Matías, ¿no? Nosotros veíamos cómo en nuestros procesos, de repente, en aquellos espacios que eran públicos y abiertos, pues encontramos muchas personas que se venían a inscribir con sus pasaportes, algo que realmente nos llamaba la atención, o sus tarjetas sus NIF provisionales, ¿no? Y bueno, las lógicas siguen funcionando, ¿no? Estas personas han sido acogidas y tienen que ver cómo no es una cuestión solo, por ejemplo, una gente muy importante que está en la zona, que es toda la acción pastoral, lo que es Cáritas, que bueno, en el barrio tiene una presencia importante, sino también cómo los propios colegios, el colegio y el instituto, se organiza para tratar de una salida o un mejor acomodo a estas familias recién llegadas, ¿no? Y intentando cubrir muchas de las carencias que tienen, ¿no? Es curioso. Bueno, como les decía, vamos a poder profundizar en esto, identificarlo bien y ver cuáles son los resortes, los mecanismos que se activan y que hacen que, bueno, que no prolifere, no estalle de repente algo bueno, que puede ser muy lógico en otros lugares, en otros espacios tensionados, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las cuestiones que nos gustaría seguir investigando. Gracias. Vale, nos estamos pasando de tiempo, pero si queréis intervenir, porque Bueno, estoy aquí. Lo primero, agradeceros de las compañeras del equipo de Zaragoza que están online y contemplando muy emocionadas la exposición del equipo de San Matías, porque ya os dijimos en su momento que os teníamos en la mira, ¿no? Un poco por ver, nos interesaba muchas las cosas que estáis haciendo en la parte metodológica, pero al mismo tiempo nos estáis aportando muchas ideas para dos contextos, un barrio de autoconstrucción, en una periferia de la periferia, en esa situación libidinal, ¿no? Entre dos espacios, ¿no? Urbanos, que se parece más a otros barrios de Zaragoza. Yo estoy pensando en Oliver, que es un barrio de autoconstrucción, etcétera, y aquí las compañeras de la vecindad, ya que es una cooperativa de trabajo social comunitario, que además os leen y tal. Tendría mucho que decir, pero en un caso de un barrio de planificación franquista, con tiralíneas, sin espacio público, solo vivienda, muy duro y todo eso, como es el barrio de Las Fuentes en el que estamos hablando, habéis dado la clave de algunas cosas que nos interesa saber, porque ahora mismo lo comunitario, como contaré mañana, gira en torno al bienestar emocional, porque parte de la salud comunitaria. Y en ese bienestar emocional habéis tocado la fibra de muchas cosas, ¿no? Entonces, lo primero, agradeceros de parte de todo el equipo muchas cosas que habéis expuesto, porque para mí van más allá de esos espacios específicos en los que lo estáis planteando y tocan cosas que son muy comunes al proyecto y al conjunto de los barrios de los que nos estamos refiriendo, ¿no? Entonces, me voy a limitar a dos cositas, bueno, que ya es difícil porque ya veis que la presentación ya ha sido larga. En primer lugar, habéis hablado del eje relacional del barrio. Claro, viniendo de la geografía, no sé si ponerle apellidos, si geografía humana o etcétera, me imagino que para vosotros situar en el espacio el humus relacional
es necesario, pero es que para nosotros nos dan unas herramientas potentísimas desde la intervención social. Nosotros estamos en trabajo social y miramos a la geografía como una herramienta. Vosotros estáis en la geografía y miráis a lo mejor a la intervención social como un actor más del territorio. No lo sé, ahí me aventuro. Pero cuando habéis trazado ese eje, a nosotros nos da pista porque estamos en un concepto, estamos en una situación en el barrio en el que estamos estudiando, que es mi barrio de origen, en el que se está produciendo un proceso que explicaremos mañana de dualización urbana. Se están produciendo dos barrios. Un barrio delimitado geográficamente, sin posibilidad de crecer, que de repente se convierte en dos barrios porque una parte se va quedando atrás. Hablaremos del concepto de periferia interior y tal y cual. Entonces, los ejes relacionales se están desplazando. Hay zonas del barrio en las que ya no se produce ningún tipo de relación porque no hay comercio, porque no hay servicios públicos, porque se planificó el barrio para que no hubiera servicios públicos, etc. Entonces, esa zona sin relaciones ya es algo que está en el vocabulario mainstream de la calle, pero al mismo tiempo que seamos capaces de decir dónde están las relaciones, también nos va a permitir que el barrio sea consciente de cómo está. Estamos en esa época en la que capacitación territorial, hablaremos también mañana, que el barrio se aprenda a mirar a sí mismo porque se está viendo, intuyendo que pasan cosas, pero no sabe identificarlas y a veces eso nos lleva a los peores discursos. Entonces, a ver si nos podéis dar alguna pista. Y luego me ha parecido fundamental, bueno, tendría muchas cosas que decir, el tema de que las personas, el concepto de ciencia ciudadana, que yo diré que ni de lejos vamos a llegar al nivel que tenéis vosotros, porque acabamos de entrar en el territorio, vosotros es importante que hayáis dicho que tenéis experiencia al menos en la zona desde 2014 y antes, pero me ha saltado el clic viendo que la gente también tiene que ser capaz de expresar que piensan, de formar parte de este proceso de investigación-acción, de estar acompañados por la universidad. Y a mí se me ha ocurrido un par de cosas que podremos hacer antes del verano. Pero cuando hacéis eso, ¿qué tipo de herramientas utilizáis? Vuelvo a preguntar por las técnicas, ¿no? O sea, ¿es una entrevista, es un microvídeo? ¿Eso que captáis como información luego sirve para que lo lancéis al territorio? Es decir, yo me estoy imaginando, me ha dado por imaginar que cuando nosotros vamos a entrevistar a alguien o estamos en un grupo de trabajo, la gente nos pueda decir algo sobre nuestra presencia en el territorio, ¿no? Cómo nos ven, que también hablar de eso, ¿no? El papel de investigador vecino. Si no eres vecino, ¿qué representas en el barrio? A mí me presentan como alguien del barrio que ha llegado a la universidad. ¿Cuál es tu rol, no? Etcétera, ¿no? Y no, hay una diapositiva que explica por qué nadie piensa que alguien del barrio va a llegar a la universidad. Entonces, ¿cómo lo hacéis eso también? Vale. Juan, recogemos tu intervención también y ya contestan a las dos, si te parece bien. Primero felicitaros, me ha encantado la exposición y se me ocurren un montón de cosas a preguntar, pero vamos, felicitaros por el trabajo. Enhorabuena, es súper interesante. Y lo otro, quería preguntar que has pasado de puntillas por la parte de fábrica comunidad, ¿no? Digo que normalmente pensamos que las redes sociales, la identidad, la experiencia compartida se producen espacios en el barrio, pero yo creo que en estos barrios formados en aquel momento, en aquella España, la experiencia compartida de compartir fábrica, espacios de trabajo, fue muy importante para la construcción de identidad y ese ha sido uno de los factores que yo creo que explica por qué ha ido desapareciendo esa identidad también, la fragmentación de esos espacios. Si puedes comentar un poco más de eso. Sí, comienzo yo y... Sí, Alexis. Ahora no tengo ningún elemento de emoción, creo. Em, Comienzo por la segunda cuestión de Xavier. Em, Tener un grupo de trabajo abierto con el que ya llevamos un año trabajando significa que tenemos una excelente embajada con personas convencidas de lo que están haciendo, ¿no? Y con un aprendizaje ya que nos van introduciendo en el barrio. Cuando vamos a un encuentro, cuando hacemos un paseo, no es Vicente Zapata el que tiene que cascarse el rollo, entre comillas, sino que, bueno, puede ser Betty, puede ser Conchi, puede ser Mercedes, la que a sus vecinos y vecinas dice algo así como, bueno, y aquí estamos, en plural, aquí estamos para hacer esta actividad que diseñamos conjuntamente, ¿se acuerdan que la diseñamos conjuntamente? Ta, 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 ta. Así que no, digamos que es importante que ese grupo, ¿no? Tenga una cierta consideración, hasta una cierta formalidad, ¿no? Y es el que nos está ayudando mucho
con los contactos, con los espacios, por ejemplo, ¿no? A planificar, por ejemplo, el otro día cuando tuvimos que planificar el café, pues cómo lo hacíamos, quién pedía la llave, quién compraba el café, quién llevaba el bizcochón, a quién íbamos a llamar. Bueno, nosotros nos encargamos unas cosas y estas personas que están en el mismo grupo se encargan de otras cosas, ¿no? Con lo cual, ahí tenemos un elemento muy interesante, ¿no? Que el equipo de investigación no somos nosotros tres, sino que hay más personas del territorio que saben lo que estamos haciendo. En su lógica, este grupo no tiene un paper, ¿vale? Tiene un informe que va a ir al colegio a no sé qué, y ahora tiene la lógica, bueno, si me está escuchando Conchi, tiene la lógica de el centro de documentación de la biblioteca, porque está muy interesada en que todo lo que estamos recogiendo se ponga al alcance de cualquier vecino o vecina del barrio. Entonces, ahí hay como diferente pensamiento, ¿no? Bueno, pues Vicente piensa en su comunicación, en su artículo, y en una cosa más seguramente, ¿no? Y el vecino o la vecina está pensando en otras cosas. Pero también está pensando algún vecino, oye, que es bueno que las personas mayores salgan de su casa, se encuentren, dialoguen, ¿no? Porque hace tiempo que no les vemos. Y así también seguimos con los cuidados. Así que hay eh, mm, muchas investigaciones dentro de cada una de las cabecitas de las personas que están trabajando en este tema, ¿no? Pero el grupo, Xavier, metodológicamente el grupo va muy bien. Es un grupo que está, insisto, no tenemos no podemos, a ver, no lo hemos hecho oficialmente ante ningún organismo, pero existe en el barrio y funciona. Tenemos un espacio de trabajo allí reconocido y demás, ¿no? Y es abierto. Las personas entran y salen, ¿vale? No es, digamos que no hay un compromiso de permanencia, sino que va habiendo recambio, ¿no? En cuanto al tema del eje relacional, nosotros vimos esta cuestión cuando empezamos a hacer los paseos comunitarios, que en geografía llamaríamos itinerarios planificados. Cuando empezamos a trabajar, ¿no? Con esa lógica de salir a la calle en grupo, ¿no? Con un plan previo para ver, para observar, para hacer fotografías, ¿no? Y eso planificarlo previamente en un gabinete, ¿no? En el centro ciudadano, sabiendo cuáles eran los recorridos que íbamos a hacer y por qué los íbamos a hacer. Por ejemplo, ¿por dónde empezamos? Ah, por arriba no, tenemos que pensar por dónde tenemos que empezar en función de lo que queremos conseguir. Bueno, todo eso se debate, se trabaja, ¿no? Pues los paseos nos han llevado a reconocer, por ejemplo, cuál es la lógica del barrio, ¿no? Cuál es la lógica relacional del barrio, dónde están las mayores interacciones, cuáles son los puntos oscuros del barrio, dónde hay otro tipo de relaciones, ¿no? Cómo están los espacios del barrio, quiénes los cuidan, quiénes no los cuidan, qué mejoras se pueden incorporar. Claro, nosotros vamos con la lógica de la investigación, pero el vecino va con la lógica de la mejora y de quién es responsabilidad de cada cosa, ¿no? Y incluso ahí hay un diálogo muy interesante, no de, pues aquí el ayuntamiento no viene a limpiar, ¿no? La reflexión es, mm, cómo tenemos el barrio abandonado, ¿no? O cómo podríamos mejorar esta... Bueno, digamos que los paseos están siendo claves en el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Incluso queremos culminarlos todos. Estamos haciendo paseos planificados con el grupo y luego hemos hecho, cuando podemos, hacemos algún paseo. Por ejemplo, otro día hicimos un paseo con los jóvenes. Cosas curiosas. Estamos con los jóvenes en una esquina y de repente sale una vecina de una casa de autoconstrucción. Incorporamos a la vecina. Oye, ¿y esta casa quién la hizo? Ah, pues lo hicimos mi marido y yo. Y los chicos se quedan ahí, ¿cómo? Y empiezan a preguntar, ¿no? ¿Cómo que su marido? Sí, sí, y cuenta toda la historia, ¿no? Nosotros estamos ahí, la foto, registrando y tal, pero ahí se genera un diálogo súper bonito entre una vecina del barrio de mediana edad y un grupo de chiquillería del barrio. No somos nosotros los que estamos contando, es una persona del barrio la que les está contando cómo fue eso, ¿no? Vale. Y acabo, porque me enrollo. A la última pregunta. El tema de los espacios de trabajo todavía no hemos profundizado en ellos. Es verdad que en el entorno del barrio había una serie de fábricas y dentro del barrio también fueron desapareciendo poco a poco, pero la mayor fábrica que había era el propio barrio, porque las personas construyeron su propio barrio. Entonces, la lógica de la fábrica era la lógica del barrio, de tener unos recursos para poder comprar unos materiales en unos tiempos determinados, traerlos casi en el mismo momento que se iban a utilizar, porque si no se los robaban, había una picaresca y había
sustracción de material, con lo cual había que tener previsto muchísimo. De eso vamos a escribir seguramente un artículo porque da para mucho, ¿no? ¿Cuándo traíamos los materiales? ¿Quién traía los materiales? ¿Cómo se construía la vivienda? ¿Qué personas podían contribuir colaborando con diferentes tipos de trabajos, ¿no? Y era todo un proceso familiar que duraba años, años. De hecho, podía empezar, por poner un ejemplo, una mujer embarazada podía empezar, bueno, nos puede contar que empezaba amasando la mezcla para poner los bloques y a lo mejor su hijo ya o su hija con 10 años acababa la edificación, trabajando con el marido o el hijo mayor con el hijo menor. O sea, un proyecto familiar, vital, de largo recorrido. Una vivienda actual donde a lo mejor la familia sigue viviendo en la parte baja porque le interesa la primera planta y la segunda planta es alquilada a una familia que llega en este momento al barrio. Con lo cual se produce la recepción, ¿no? El cuidado de esa familia. Bueno, digamos que la lógica, la fábrica es el propio barrio, desde nuestro punto de vista. Aunque había fábricas dentro del barrio y en el entorno del barrio. Sí. No sé si te deja algo para ti. Bueno, dos cositas nada más para matizar, sobre todo con el eje relacional, porque es interesante de cara a la investigación pensar ese eje relacional que tenemos tan claro, tan definido, ¿no? Encima tan centrado, es fruto de precisamente este proceso de autoconstrucción del barrio. O sea, funciona y es evidente, nítido y claro porque ha sido un barrio autoconstruido. O sea, como si lo comparáramos con otros espacios que a lo mejor son con planificaciones que vienen de fuera o de las concejalías de urbanismo, responderían a estas lógicas. ¿Dónde se ubican las nuevas construcciones? Es verdad que mucho del centro de ese eje relacional está colmatado, ¿no? Pero es verdad que todas las construcciones de vivienda de protección oficial nueva están muy, muy periféricas dentro de lo que es o muy alejadas de ese eje. Entonces, es curioso este tema, pero es algo sobre lo que la investigación nos va a permitir seguir profundizando, ¿no? Y en relación con lo de la ciencia ciudadana, solo apuntar tres cositas dentro de lo que es la metodología, ¿no? Bueno, que habría más cuestiones, pero bueno, siempre es partir de que trabajamos desde el consenso con quienes trabajamos, intentamos mirar el horizonte y hacia dónde queremos ir y que el trabajo que nos toque hacer de manera conjunta lo hagamos desde, ¿sabes? Con esa mirada ya puesta y consensuada y después muy importante partir de los espacios ya existentes, que esto ya Vicente después se consolidan, pero ya nosotros no creamos espacios nuevos, sino vamos a espacios que ya existen. Y sobre todo una buena devolución, una buena transferencia, cerrar los ciclos bien. Esto es lo que te permite que vayas de un lado a otro, incluso sea tu carta de presentación en nuevos espacios, ¿no? Lo que no podemos hacer, que a veces las circunstancias nos llevan, es que no cerremos esto. Entonces, bueno, realmente generamos una aportación, generamos un conocimiento que indudablemente va a ser muy, 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 muy bien valorado por estas personas con las que trabajamos. Entonces, bueno, ahí hagámoselo llegar, ¿no? Bueno, esto, nada más. Muchas gracias, Alex y Vicente.